Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de Primero Trader. El día de hoy tenemos a otro invitado. ¿Cómo estás, Alberto? ¿Qué tal, Edgar? Muy bien, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación, la oportunidad de estar por acá. De nada, es un gusto platicar con todos ustedes. Como saben, la dinámica del podcast es una conversación para conocer un poquito más del proceso, del inicio, la gente encuentra el trading, cuáles fueron sus primeras experiencias y obviamente otros temas ahí que vamos a ir tocando. Entonces, Alberto, ¿te gustaría presentarte? ¿A qué te dedicabas antes del trading? A lo mejor un poquito de cómo llega el trading a tu vida. Sí, mira, pues soy de la Ciudad de México Ok. y estudié Administración de Empresas en CEU, en la en la UNAM, y Ya fue empezamos con un problemas. parteaguas. Digo, no le voy a los Pumas, Ah, ok, pero ok, ya te rescataste. sí, sí, o sea, por la universidad soy Puma, pero soy azul crema de corazón, igual de toda mi familia. Este, Empecé con esta espina o este interés por conocer más sobre el mundo, no solamente el trading, creo que el trading siempre fue como mi meta, poder llegar a entenderla y a descubrirla, Ok. pero la, la duda nació desde que era como muy pequeño. Siempre tuve como una visión mía viéndome conociendo Wall Street, que era como mi primera meta. O sea, siempre Ok, quise conocer Wall Street. claro, Lo veía en las películas y veía de vez en cuando noticias, pero la verdad es que no entendía mucho, no, o sea, se me hacía un mundo súper interesante. claro, No sabía cómo desmenuzarlo ni por dónde empezar, sabía que eran finanzas al final del camino. claro. Y cuando entro a la carrera, entro en administración. Y fue donde empecé a indagar, a descubrir un poco más. Siempre me llamó mucho la atención el tema recuerdo muy bien que teníamos una materia que hablaba mucho como de empresas, de desarrollo, noticias. Veíamos muchas noticias acerca de las empresas y veíamos innovaciones. Entonces, todo ese tema de innovación siempre me llamó mucho la atención, me gustó mucho aprender, leer sobre lo que hacían las empresas, que de cierta manera siento que era como querer saber más, querer saber más sobre qué es lo que están haciendo y cómo lo hacen para crecer y cómo se ven reflejados esos nuevos desarrollos en sus números. Entonces, durante el tiempo que estuve en la universidad, eso fue lo que me llamó mucho la atención. Estuve siempre decidido como entre o estudiar finanzas o estudiar recursos humanos. Ok. Siempre tuve esa batalla como dentro de mí y esa duda. Al final me decido yendo por recursos humanos, no tomé finanzas, no tuve buenas experiencias en cuanto a profesores en el área de finanzas que me pudieran ayudar a digerir un poco mejor el tema y tomar la decisión tal vez de finanzas, pero sin embargo siempre estuvo esta duda, esta curiosidad de saber más sobre este mundo, ¿no? Sobre portafolios de inversión, sobre todo lo que lleva esta rama, ¿no? Ok. Entonces, decido tomar recursos humanos, me desarrollo, me gustan mucho los números. Antes de empezar a tomar recursos humanos estaba muy metido en matemáticas financieras, Ok. pero pues por lo mismo ya no decidí seguir ese camino, no tuve una muy buena experiencia y me desarrollé muy fácil en recursos humanos. Ok. Tomé ese camino. Recuerdo que terminé la universidad, empecé a ejercer la carrera, estuve en algunas empresas trabajando y recuerdo muy bien que fue cuando en pandemia Ok. estaba un día, me acuerdo claramente viendo mi celular y me apareció una historia me parece que era un broker, ¿no? Ujú. Era un broker que te enseñaba las gráficas, te decía compra, vende, compra, vende, compra, vende. O sea, la publicidad, el marketing que Todos todos vemos. conocen, Sí, ¿no? sí, Entonces, mi interés volvió como a resurgir y me acuerdo perfecto que
que no dormí. O sea, estaba viendo mi celular y en ese momento descargué la aplicación, me hice una cuenta, nunca fundí nada, Ujú. solo entré en simulador y me acuerdo que no dormí, o sea, tenía que entrar a trabajar el otro día a las 9, no sé, más o menos, y como hasta las 6 de la mañana me fui a dormir porque estuve picado en la gráfica, o sea, como que me atrapó tanto la gráfica de apretar, comprar, vender, dije, ¿por qué se mueve así? O sea, ¿cómo es que hay tanto movimiento? O sea, trataba de entender y mi curiosidad empezó a desarrollarse más, ¿no? Claro, Sabía que era como el mundo en el que quería estar y te digo, no dormí ese día, me acuerdo perfecto que me la pasé ahí apretándole a la gráfica y súper, súper metido. No entendía mucho, pero había llegado una gráfica, me acuerdo que fue muy, muy claro ese momento, había llegado una gráfica que me había explotado la cabeza, por decirlo de alguna manera. claro, claro, claro. Entonces ya estabas trabajando, ya esto es fuera de la universidad ya. Sí, ya estaba trabajando, me acuerdo que fue en pandemia, te digo, yo estaba yendo a la oficina, Ujú. pero ese día estaba en mi casa, iba a la oficina, a veces me quedaba en la casa trabajando, pero desde ese día como que ya no pude soltar las gráficas. No llegué precisamente, creo que yo al mercado correcto que yo buscaba, pero Ok, llegué a los gráficos. No, no sabía cómo funcionaban los brokers, no sabía realmente nada, solo sabía qué era lo que me había encantado y deslumbrado desde un inicio. Me claro. recuerdo que este broker creo que era de cripto y era de CFDI. Entonces, solamente, o sea, me llamó la atención la gráfica y que podía comprar, vender, comprar, o sea, nunca fundí nada porque sí sabía también y sabía identificar cómo era la mercadotecnia y cómo la usan para engancharte y, o sea, no me sentía tan confiado como para meter dinero. Meter dinero, claro. Pero Entonces, te abrió la puerta, ¿no? Porque como dices, desde chamaco traías ese gusto, ¿no? Esa idea de los mercados y ver exacto. yo creo que esa situación de que lo ves tan cercano que lo ves posible. O sea, Sí, 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 porque realmente no veía tan posible estar como tan cercano a estar en Wall Street, ujú, entrando a la bolsa y viendo cómo funcionaba y que alguien te explicara. Entonces, el tener ese poder en el celular y ver lo que estaba pasando fue lo que me llamó muchísimo la atención en ese momento. claro, claro, claro. ¿Y cuál fue tu siguiente paso después de ahí, Eso fue en, ¿qué estamos? Eso habrá sido en el 2000, ¿en qué fue pandemia? 2000. bueno, en Estados Unidos empieza, si no estoy mal, en marzo 20 del 2020. Yo creo que fue como por ahí del 2021. Ok, Yo estaba en Ciudad de México trabajando ok, y fue tanto mi apego a entender este tema de los gráficos que yo iba a la oficina y en mi celular todo el día estaba viendo los gráficos, tratando de entenderlos. Estaba operando en una pantalla y en el celular estaba viendo los gráficos, tratando de analizar por qué se movían así. Como que no encontraba una guía todavía tan clara hacia dónde dirigirme, ¿sabes? O sea, cómo entender los gráficos, no sabía nada de soportes, no sabía de resistencias, no sabía nada de medias móviles, no sabía nada de VWAP, no entendía nada, solo sabía que estaba el gráfico y me lo pasaba viendo todo el día y le picaba y me emocionaba y eso duró como un año más o menos, que claro, estuve como estuve muy metido en lo que era las criptomonedas, en Solana, ok. Bitcoin, Ethereum. Ujú. Y acciones, sí, las más famosas. O sea, estaba viendo gráficos de Tesla, gráficos de Facebook, las siete magníficas, por decirlo de Sí, sí, alguna claro, manera. claro. Pasa este año y se nos presenta por ahí, por parte de mi esposa, se presenta la oportunidad de venirnos a vivir a Estados Unidos. Ok, Le ofrecen trabajo, o sea, se nos abren las puertas para venir para acá. Ahorita estoy aquí en Denver, en Colorado. ok, ok. Recuerdo que
había, habíamos platicado sobre qué era lo que iba a pasar, porque yo obviamente venía con trabajo y yo venía como pues, no puedo hacer recursos humanos allá porque para empezar las leyes son Sí, diferentes, ¿no? claro, Entonces, ¿cómo le voy a hacer? claro. Entonces, yo recuerdo que ya te seguía y ya había dado, en esas fechas en las que yo estuve trabajando en Ciudad de México, o sea, no me acuerdo fechas exactamente, pero encontré tu perfil en Instagram. O sea, me llamó mucho la atención tus pantallas porque eran los gráficos. Dije, ¿por qué ve tantos gráficos? O sea, yo no entiendo uno y él, ¿por qué ve tantos gráficos? No sabía que había, o sea, no entendía las temporalidades tampoco. Claro. Dije, ¿estará viendo 7 empresas al mismo tiempo? ¿Cómo lo hará? O sea, no entendía. Entonces, yo ya te seguía, pero este, no estaba tan, o sea, estaba muy metido en mi trabajo todavía y estaba muy interesado, estaba descubriendo este mundo. Es hasta que nos venimos a vivir acá a Denver que descubro, fue hace 3 años, me parece, que digo, bueno, ¿qué voy a hacer? Necesito pues, buscar trabajo, necesito empezar como a aportar a la casa y esta situación. Y Sí, recuerdo que tú mencionaste, creo que ibas a sacar tu primer curso para principiantes y que estabas trabajando en el desarrollo de la plataforma. Yo venía a Estados Unidos con ciertos ahorros que tenía de México, o sea, para poder empezar, ya sabes que es como un nuevo comienzo, entonces fue como un cambio muy radical, porque yo nunca había venido, o sea, no conocía, no sabía la cultura, el idioma me costaba mucho trabajo, claro. entonces fueron muchos cambios y recuerdo que tú dijiste, ¿saben qué? Voy a empezar creo que empezabas con Primero Trader. Yo me acuerdo muy bien, según yo, fue el primer curso de Primero Trader y yo cuando lo escuché dije de una, pum, entré. Claro. O sea, realmente no tenía mucho capital, porque el capital que traía lo quería usar para poder arrancar aquí y estabilizarme y toda esta situación. Pero entré y hubo algo que me frenó en ese momento, que empezaste a hablar de los 25,000, de la Ok. regla PDT, y yo no entendía lo que quería decir la cash account. Entonces, ahí fue como un freno de mano muy fuerte para mí, porque dije, no, pues voy llegando, ¿cómo voy a conseguir los 25,000? No lo entendía. Y creo que, si no estoy mal, porque también obviamente las fechas como que, pero creo que todavía la Cash Account tenía el T2 si no estoy mal, donde se tardaba 3 días, T2 o T3 que se tardaba 3 días en regresarte el dinero. So, la Cash Account en ese tiempo, si no estoy mal, no era tan factible como lo es hoy. O sea, no era, Ujú. era una opción en real porque era lo mismo como tener una margin account, te limitaban muchísimo el dinero. cien Entonces, por me ciento imagino que fue más o menos esa plática de ese momento que a muchos ha detenido entrar al mundo de acciones y por eso terminan en cripto o forex, ¿no? Porque ahí no existe esa limitación. Sí, 100%. Pero fíjate que justo ahorita como lo mencionas, yo lo que siempre estuve buscando y con lo que me siento ahorita como pleno es con el mundo de las small caps. O Ya. sea, cuando recién que empecé, siempre me llamó mucho la atención los gráficos, pero no me daba la matemática, ¿sabes? Porque pues no entendía todos los instrumentos que hay, todos los mercados que hay. Entonces yo decía, ok, pues una acción de, no sé, de Amazon, pues me cuesta, no sé, hablemos en redondo, en $150, ¿no? En ese momento, no me acuerdo de cuántos. Pero decía, ¿cuántas acciones tengo que tener para poder llegar a ser rentable? O sea, o sea, no conocía el small cap. Para mí todo era large cap y solo eran las siete magníficas, casi casi, y Visa, Mastercard, o sea, empresas que yo decía, bueno, ¿cómo lo voy a hacer para tener 1,000 acciones de esto y poder tradear, ¿no? O sea, no me entraba en la cabeza, decía, o sea, sí está muy bien, pero voy a tener para comprar 4 acciones y voy a tradear un día y voy a hacer $1, o sea, $5, o sea, como que no entendía, decía, o sea,
no me entraba, o sea, no lo entendía. Entonces, por esa parte fue que también empecé a operar cripto porque podía hacer como compras parciales. O sea, no era necesario tener un Solana o un Ethereum o un Bitcoin completo, pero podía hacer esas compras fraccionadas, perdón. Claro. Entonces fue como una razón por la que estuve en cripto. Estuve muy metido, la verdad es que no me fue mal, no te puedo decir que me fue espectacular, lo hice como mucho por la tendencia, hacía mucho swing trading, estuve en cripto, estuve en NFTs también, después entendí que los NFTs, el negocio no era comprarlos, sino era desarrollarlos y tener un muy buen marketing. Entonces, en los NFTs no me fue tan bien, creo que todavía tengo unos, pero pues ya fue como dejarlos guardados y a ver qué pasa después, ¿no? Definitivamente es algo muy, es muy Entendí el negocio al interesante. revés, creo yo. No, yo creo que de todo ese proceso, eh, de alguna forma lo ves positivo, ¿no? Porque te fue acercando, te fue acercando, te fue acercando a lo que tú de verdad querías hacer. Y algo que es importante entender del mercado es de que eh, debes de saber para qué es ese sector, ¿no? ¿Es para proteger dinero o para generar dinero? Eso es lo interesante, ¿no? Te va a dar la oportunidad de proteger lo que ya tienes, lo que has creado, lo que has cultivado, pero pues obviamente entrar en ese sector pues no te va a dar el beneficio que cuando encuentras una zona donde te va a dar la oportunidad de generar más dinero. Entonces, muchas Siempre. personas, el promedio de movimiento en large cap está entre, vamos a decir, 1 a 5%. 5% a 10 ya es algo espectacular, algo fuera visto del día. Cuando en small caps, lo que mucha gente no conecta, que hay movimientos diarios de mínimo 20 a 50% y de 50 a 300% en un día. Entonces, 100%. ¿cuál es el potencial? Es de que, pues sí, es algo de alto riesgo, tienes que saber lo que estás haciendo, pero no he encontrado yo otro vehículo sin tener que apalancar, y ese es el otro factor, ¿no? De sin tener que apalancarte, que es otra cosa que, porque dicen, bueno, es que en Forex puedo hacer grandes cantidades, pero ¿cuánto te tienes que apalancar? O es que en futuros Sí, puedo, claro. pero ¿cuánto te tienes que apalancar? En large cap, pero ¿cuánto? En small caps, sin tanto apalancamiento, si lo haces correctamente puedes tener movimientos espectaculares que con el interés compuesto a 6 meses, puedes hacer cantidades muy, muy interesantes que te abre la puerta para después ir a large cap, después ir a otros assets y seguir creciendo. Entonces, ¿tú cómo haces esa conexión a small cap de ¿te dio miedo? Porque luego mucha gente se acerca, ¿no? ¿Tú haces small caps? Digo, sí, pero lo ven como algo turbulento, ¿no? Como algo malo, como algo... Como algo engañoso, tal vez yo lo Sí, veía hace mucho tiempo lo veía así. Creo que recién que te empecé a seguir, escuché claramente que tú decías small cap y decías como los rangos de precio, ¿no? ujú, Y yo decía, o sea, me sentía que era como algo engañoso y sí me daba miedo y por eso como que tardé en entrar a este mundo, porque como que lo tenía bloqueado dentro de mí. Decía, no, es que ha de ser como súper riesgoso, o sea, una farmacéutica que nunca he escuchado, o sea, no es lo mismo que Ozempic o Novo Nordisk, ¿sabes? O sea, algo como ya más estructurado, o sea, decía, esas empresas ni las he escuchado, no sé si existen. Entonces, como que me entraba mucho temor y era también tal vez ignorancia de cómo funcionaba ese mundo. claro. Entonces, sí era como, no, si cuestan tres, ¿qué tal si entro y se van a cero luego, luego? O sea, sí Sí. me daban Eh, mucho. que también, o sea, tenemos que recalcarlo, es alto riesgo, o sea, no es de, si quieres hacer dinero en este mundo, hay un nivel de riesgo que debes de tomar y muchas veces es alto riesgo, ¿no? O sea, no hay nada seguro, no hay nada,
eh, que se puede decir que te garantiza el éxito, porque hay Claro. manipulación, pero volvemos a lo mismo, si sabes lo que estás haciendo, sabes lo que estás buscando, sabes lo que mueve a una acción en un día, sabes los promedios de rango que se pueden mover, la volatilidad, todo eso, pues te pone en una buena posición donde puedes capitalizar. ¿Cómo superas ese miedo? ¿Cómo? ¿Sabes que ahorita lo que comentas del rango de precio que se puede mover, yo no lo conocía, era totalmente ciego, o sea, no sabía nada de small cap, o sea, quiero dejarlo claro. Y yo pensaba antes que iba a entrar en 3 y en la primera vela se podía ir a 50 centavos, ¿sabes? O sea, que los movimientos eran tan agresivos Sí, que sí, le sí. tenía mucho miedo y lo tenía así de, no, pues, o sea, sé cómo se mueven las gráficas de large caps, o sea, sé qué promedio, pero desconocía completamente el movimiento de small cap. Y llego a small cap hace, en noviembre del año pasado, que Ok, decido como abrir un poco mi mente y entender y educarme como un poco más en este tema. Yo recuerdo que retomé muy fuerte hace un año el tema de, porque obviamente lo dejé parado. Te digo que hace como 2, 3 años, entré a la comunidad de Primero Trader. Sentí como mucha presión en el tema de que no, o sea, tengo que trabajar y tengo que estar aprendiendo, o sea, no le podía dedicar mucho tiempo, iba llegando, o sea, me sentí como muy abrumado, claro. entonces lo decidí como detener un rato, poder estabilizarme un poco en mi zona, y fue que hace un año volví a retomar este tema de, no day trading, porque nunca había hecho day trading, había hecho de que swing trading, había dejado de que correr 6 meses, 7 meses, un año, 2 años. Entonces, compré Tesla en 220, eh, cuando me enteré que Elon Musk estaba apadrinando las elecciones, por decirlo así, que estaba como muy metido en este tema, Ujú, y decidí entrarle pues, con ahorros que tenía. Este, Llegó a 400, o sea, me fue muy bien, me sentí como muy, muy bien, sí, dije, sí, wow. Dije, fue como la primera vez que vi un swing trade dar como buenos resultados. Dije, wow, esto claro. está de loco, ¿sabes? Entonces, recuerdo que yo tenía ahorros, había vendido un coche para finales de noviembre, había juntado, si no recuerdo, $10,000, y ya cerré mis posiciones en Tesla. Dije, bueno, todo bien. Dije, ¿qué voy a hacer con este capital? ¿Sabes? ¿Dónde lo voy a poner? Entonces me volvió a atravesarse en mi camino el mundo de cripto, y nunca he estado como muy metido en Bitcoin y Ethereum, pero he estado muy metido en Solana. Ok. Igual, obviamente, como por el precio y desarrollos que me gustan, como los NFTs. También cuando estuve en los NFTs estuve en Solana y toda esta cuestión. Entonces dije, pues toda Solana, ¿sabes? No sabía, no sabía que tenía que comprar escalonado. Porque todas las inversiones que había hecho las había hecho solo cuando compré Tesla compré escalonado porque había estado teniendo como ingresos semanales y todo el dinero que me llegaba en una semana lo metía a Tesla. Claro. Tesla. Tuve como en un promedio de 220. Entonces, cuando es noviembre, dije, pues todo a Solana. Y dije, voy a meter los 10, pero no sabía. Estuve buscando un broker, encontré un broker aquí en Estados Unidos, porque hay varios. Ujú, Lo descargo, pum, pum, y empiezo a ver que hay algo que es apalancamiento. Y digo, ¿qué es esto? O sea, ¿cómo que? O sea, no entendía, o sea, eso tampoco lo entendía. Nunca claro. había tenido pérdidas así como significantes, porque siempre, o sea, cualquier cosa lo paro, o sea, y he sido muy aventado al riesgo y digo, pues, a darle, ¿no? O sea, yo creo en que puede subir, pero no tenía análisis técnico, no sabía nada de análisis técnico.
Claro. Solamente veía como los históricos, a ver en cuánto ha estado el precio más o menos, cuánto tiempo lo puedo dejar. Yo creo que lo puedo dejar fácil unos 6 meses, porque siempre había hecho eso en cripto, ¿no? Compraba, veía precio y decía, bueno, lo voy a dejar unos 8 meses. Y lo quedé. Y afortunadamente había llegado a sacar algo de plata, nada, nada extraordinario, pero dije, bueno, y entro, fondeo mi cuenta con los 10,000, veo que hay un apalancamiento de por 5 y digo, pues, ¿qué más da? O sea, agarro, le doy, pum, y veo que en los primeros 3 días tengo $1,000 de ganancia, o sea, que subió. Y dije, pues bien. Y yo en lugar de cerrar, dije, no, pues que siga hasta donde dé, ¿no? Y dije, pues ahí se va y se empieza a ir y después empieza a bajar. Y, y empieza a bajar y baja estoy, no sé, $200 creo negativos. Y bueno, pues no me sentía como Presionado. presionado. Dije, pues la idea es dejarlo a largo. O sea, siempre he dejado las cosas a largo y sé que esto sube y baja, pero no tenía en cuenta el factor de apalancamiento que cuando baja tanto, te pueden cerrar la posición o te pueden liquidar. Y dije, bueno, si son 10 y es por 5 se dice como mi matemática, ¿hasta cuánto puede bajar para para quedar en cero, ¿no? Toma tus días, ajá. Como que no visualizaba y no creía que fuera capaz de como perder todo el dinero. O sea, va a bajar a 100 y ya no creo que baje más de ahí, ¿no? Ajá. Pero empecé a entender cómo el apalancamiento te comía la cuenta y me empezaban a llegar correos de que si no fondeas tu cuenta, se va a cerrar y así. Y yo dije, "Qué raro", o sea, como que me empezó a entrar el nervio, ¿no? Te empezó a llamar el famoso margin. Sí, 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 yo dije, oh, caray. Entonces, me acuerdo que dejaba la posición, o sea, la dejé correr y en las noches veía el celular y me iba a dormir y luego a las 4 o 5 de la mañana veía y decía, puta, sigue igual, no sube, no baja, como que empecé a entrar en incertidumbre de que no sabía qué iba a pasar, si cerrar, si vender. Entonces, pasó creo que todo diciembre, no recuerdo si fue en diciembre, enero, no creo que sí fue diciembre del 2024, decido cerrar la posición, estuvo baje y baje, o sea, las predicciones no fueron como que hacia donde yo pensaba que iba a ir, Ujú. y termino perdiendo $4,000 de esa cuenta de 10. Y digo, no, no puede ser. O sea, yo estaba visualizando que esos 10 iban a volver 30 con el apalancamiento. Claro. Dije, pero nunca pensé que fuera como a perder esa subida, ¿no? Dije, no, Fue al pues revés, tal vez claro. estuve tarde. Entonces, decido tomar la pérdida y no me dolió, me sorprendió mucho, eso sí me sorprendió, sí quedé como sorprendido, pero siento que fue como una doble, no sé si decirlo como un arma de doble filo, no sé. Me dije, wow, ¿cómo pude perder $4,000 tan rápido? Quiere decir que lo puedo hacer al revés, ¿sabes? Ah, ok, ok, ok. Ujú. Sí, sí, O sí. sea, dije, o sea, los perdí por no saber, o por desconocimiento, por impulso, por fe, Claro. o sea, me quedé como en ese shock de, lo puedo voltear, o sea, con educación Darle la vuelta puedo dar la vuelta. Y así como fue rápido, por decirlo de alguna manera, creo que lo puedo hacer al revés. Entonces, en diciembre, yo ya sabía que primero traída ya estaba como en otro nivel, ¿sabes? Que Claro. estaba como, o sea, como que la comunidad estaba creciendo, este, todo el desarrollo, porque igual los estuve siguiendo, pero no me había metido, no había vuelto a entrar a la comunidad, Claro. porque sentía que estaba en 10 y la regla PDT era 25 y dije, no, pues, ¿qué voy a hacer? O sea, sentía que no iba a poder operar. Y en cripto, pues el mercado es diario, cierras la posición, vuelves a comprar luego, luego, o sea, no se tardan como en regresarte, El en dinero. refondearte la cuenta, ¿no? Claro. Entonces, por eso estuve como en cripto ahí testeando, compra, vende, compra, vende. Entonces, regreso a la comunidad
Y yo sabía lo que tenía que hacer, sabía en qué temas me tenía que educar, sabía qué libros tenía que comprar, o sea, sabía que era un camino este, complicado de estudio, de dedicación, claro, que creo yo no sé cómo decirlo, si por querer tener el dinero rápido fue que decidí entrar en cripto y aventarme y así como dicen en México, así como el borra sin ver, sin estar tan, o sea, que tomar riesgos demasiado altos. Entonces, sabía lo que tenía que hacer y en diciembre vuelvo a entrar a la comunidad y me aviento a empezar a aventar todos los videos, ¿no? De claro, principiante, psicología del trading. La psicología del trading no me hacía tanto sentido todavía. O sea, no sabía por qué la gente podía sentir como nervios, adrenalina. Yo pensaba que yo tal vez era demasiado desprendido del capital o que me gustaba mucho arriesgar. Dije, pues, ¿qué tan malo es arriesgar 10,000, 5 apalancado 5 veces? O sea, no lo veía tan mal, según yo. claro, Bien. Entonces, empiezo a estudiar, empiezo a prepararme, empiezo a entender más cómo funciona Small Caps, empiezo a entender los rangos de precio. Y dije, claro, esto era lo que siempre había estado buscando, porque no necesitas apalancamiento para poder tener una gran posición o sea, no necesitaba los 25, y dije, puedo tener empresas desde, no sé, o sea, hay desde varios precios, 50 centavos, 1, 2, 3, $10, claro. y con que se mueva tantos centavos puedes tener un retorno significante, ¿no? Entonces, recuerdo que me aventé todos los videos, compré el libro de análisis, Análisis técnico de los mercados análisis técnico de los mercados financieros de John Murphy. Ajá, Me lo aventé todo, o sea, todo me empezó a hacer como totalmente sentido, empecé a entender junto con los videos educativos. Dije, o sea, me empezó como que a machear todo, ¿sabes? O sea, todo lo que había hecho como empíricamente, que sin tener como las bases y la noción, me empezó a hacer sentido como los soportes, las resistencias, aquí se puede mover, aquí puede rebotar. O sea, me empezó a hacer mucho sentido todo eso. En enero, eh, todo diciembre me acuerdo que estuve operando, el mes estuvo rojísimo, o sea, tuve como 2 días, 2 o 3 días verdes claro, en diciembre y todo lo demás fue rojo, me acuerdo. Pero estuve muy, muy metido todos los días. Empezaba a las 5 de la mañana a revisar gráficos, a ver videos, a leer. Me iba al trabajo, regresaba y seguía leyendo el libro y así todos los días, ¿no? Enero tuve un mes muy bueno en el simulador. Creo que he de haber tenido 5 días rojos ok. y todo lo demás verde. Febrero tuve un día rojo, todo lo demás verde. En el simulador, ¿no? Entonces, Marzo, dije, voy a volver a empezar la cuenta de 25,000. Y todo marzo igual, un día rojo, todo lo demás verde. Me acuerdo que en marzo incluso llevé la cuenta de 25 a 126 ujú, y dije, wow. O sea, todos los días me sentía como que súper emocionado, ¿sabes? Como no podía creer la libertad que me daba poder hacer trading 2 horas y después tener como el tiempo libre, ¿no? claro, Entonces eso fue lo que, más allá de lo que facturaba en un día, la libertad que me daba era como dije, no sabía qué hacer con el tiempo libre. Decía, bueno, pues, o claro, sea, ya lo hice, o sea, me siento contento con el trade que tomé. ¿Y ahora qué? O sea, ¿qué puedo hacer, no? O sea, yo no sabía qué hacer con tiempo libre. claro, Porque en el trabajo que estoy, trabajo de martes a sábado. ok, Entonces recuerdo que todos los lunes que opero, pues le doy tiempo completo hasta que la cuenta me lo permite porque tengo cash account. Y
Y decía, bueno, pues ya me gustaría seguir haciendo, pero pues ya no puedo estar Continuar, ¿no? continuando, ¿no? Entonces, así fue como que retomé el camino de small caps y me empecé como a educar en, en este mercado. Claro. Igual he estado aprendiendo cómo funcionan las opciones. Lo único que he hecho en todo este tiempo es cripto y small caps. Me gustaría aprender más como opciones, también más de futuros, más de forex, pero creo que todo a su tiempo. Ahorita estoy muy contento con small caps, aprendiendo, mejorando la estrategia todos los días. Y en febrero, en marzo, creo que a finales de marzo, principios de abril, dije, pues ya voy a empezar con la cuenta en dinero real. Dije, he tenido muy buenos meses, entiendo la estrategia, solamente hay algo que no entendía que seguía siendo como la psicología del trading, ¿no? Ok, Por qué es como algo tan fuerte y tan que tienes que trabajar? Entonces, yo recuerdo que en diciembre sí tenía muchos nervios, pero pues estaba en el simulador. Dije, bueno, pues le voy a apretar y sentía, me acuerdo que sudaba, me acuerdo que se me aceleraba el corazón en diciembre, en el simulador, el primer mes. claro, Y dije, bueno, pues es normal. En febrero, en enero y en febrero me sentí como muy tranquilo, perfeccionando como un poco más. Siempre he sido, siento que siempre he sido como muy agresivo o muy arriesgado. claro. Y bueno, a finales de marzo, principios de abril, te digo que empiezo con la cuenta real. Y estaba arriba de los 10, o sea, igual tenía ahorros y dije, bueno, lo voy a fondear. Ya tenía un broker porque el año pasado, cuando te digo que compré Tesla, lo compré con un broker que tenía en México, Ok, porque tenía pues ingresos en México y dije, bueno, voy a poner ese dinero en... Pero también estaba teniendo ingresos en Estados Unidos y dije, necesito un broker en Estados Unidos para poder comprar desde aquí. Entonces ya tenía mi broker de aquí y ya tenía fondeada mi cuenta. Me acuerdo que hago mi primer trade en cuenta margen y me sentía como, nunca usé el apalancamiento, solo usé el capital que tenía porque ya entendía que no, sí era muy arriesgado, o sea, no voy a estar bueno, jugando lo que no es mío, claro. pero yo venía con una seguridad de enero, febrero y marzo en su vida, ¿sabes? O sea, Ujú. me sentía muy seguro, muy tranquilo, con comprar y vender. Entonces me acuerdo que tomo mi primer trade, digo, bueno, voy a comprar 3,000 acciones de tal, analicé mi gráfico, pum, 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 compro y $2,000 de ganancia, ¿no? Perfecto, dije, wow, así, así, dije, claro, o sea, venía con ese alza emocional, por decirlo, y seguridad en mí mismo, que dije, bueno, perfecto. Claro, A margen, pues hasta el otro día podía hacer un trade porque los tenía contados. Y bueno, ya el otro día hago otro trade al siguiente día, la misma cantidad, ¿no? Igual, verde, positivo. Los $4,000 que había perdido en la compra que hice de Solana apalancado por 5 ujú. ya los había recuperado en 2 días. 2 días. Y dije, espectacular. Pero cuando cerré ese segundo trade, me empezó a entrar una adrenalina porque empecé a ver como los números. Dije, ¿cuánto dinero utilicé de mi capital para comprar esas 3,000 acciones? Y empecé a sentir como adrenalina, temor, como que dije, wow, 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 como que te estás volviendo a ir demasiado rápido, ¿no? O sea, empecé a sentir como ese vaivén de, ¿sí le estás dando con todo o no? Como que me empezó a entrar el nervio que sentí en diciembre Claro, y ver como a que se te acelerara el pulso, a sentirte nervioso. Y dije, ay, no, como que estoy muy fuerte. Sí, empecé a sentir cargado y empecé a sentir a lo que le dicen la psicología del trading, ¿sabes? Como poder manejar las emociones, saber diversificar tu riesgo, el capital, o sea, como que
en ese momento me empezó a hacer match, como que me cayó Claro, me cayó el 20, por decirlo así. claro, claro, claro. Wow. Y cómo, obviamente, de ese momento porque es como tu primer shock con el lado psicológico. ¿Cómo empezaste a lidiar con esa parte? Porque obviamente es lo que muchos sienten, ¿no? Cuando brincan de un simulador. Yo siento que se siente un poco menos que cuando te vas directamente a real, porque ya traes la práctica, o sea, ya traes el proceso, pero de todas maneras es un shock, o sea, es un shock psicológico que hay que lidiar con él. ¿Cómo lo trabajaste en eso? Pues fíjate que me costó mucho, o sea, me costó o sea, me ha estado costando, o sea, no es como que te puedo decir que ya lo superé y Claro, me he vuelto muy precavido, o sea, siento que si antes llegaba y entraba con el acelerador a fondo, ahora entro en primera y voy viendo, o sea, siento que he sido como precavido. Estuve, leí el libro de Trading en la Zona de Mark Douglas, donde hablan como de esa parte de para poder irte sintiendo en la zona, como cómo entrar, manejar el capital o las posiciones con posiciones que no entiendo, sientas nada emocionalmente. No es como que no sientas nada, pero que te sientas tranquilo, cómodo. claro, Cuando leí ese libro, como que me sentí que tenía otra vez una guía, o sea, un cómo seguir, porque me sentía como presionado. Decía, es que tengo que llegar a los 25,000, ¿sabes? O sea, porque yo el simulador siempre lo hice en 25,000. ujú, Entonces, yo dije, siempre 25,000 para poder estar como lo aprendí, como estuve, como me sentí seguro. Entonces, empecé a sentir esa presión y por eso siento que al inicio me fui tan agresivo por querer llegar tal vez tan rápido al objetivo. Pero bueno, leí este libro, empecé a cambiar mis posiciones, o sea, fui menos agresivo, ya no tengo posiciones de 3,000, tengo posiciones de 300. He estado como más enfocado, menos despreocupado por el capital, más enfocado en la estrategia. Y es lo que he estado haciendo, porque sí, ver el número bajar es como, es fuerte. Dije, ¿cómo puedo bajar si ya, según yo, ya estaba en una zona tan segura, ¿sabes? Tan tranquilo. Ya sentí ya me sentía como muy estable con las posiciones. Entonces, ha sido algo que me ha costado. No puedo decir que ya estoy del otro lado, siento que estoy en el proceso y pues no, es algo que, sí, es lo que me gustaría compartir, ¿no? Es como que ya tengo la receta secreta o ya lo tengo digerido. Estoy en el proceso de poder mejorar en este aspecto, pero siento que claro. es como seguir, tiempo. Recuerdo que también decidí irme con las 300. Pasó una semana, pasaron 2 semanas y dije, creo que ya estoy listo para poder subir, no a 1,000, creo que estoy listo para poder subir a 500, o sea, ir subiendo gradualmente, vaya. Claro. Y entonces decido subir, la posición abre el mercado un lunes y fue el día de la liberación, creo yo. O sea, Y, fue una semana un poco complicada, claro. pesada, y estos $4,000 que ya había recuperado, en un trade se me fue a la mitad, ¿sabes? Y dije, no puede ser. Entonces fue otra vez como este golpe de no tienes que ir tan rápido, ¿sabes? O sea, Rápido, claro. dale calma, no es como que lo vas a hacer de la noche a la mañana. Yo me sentía muy seguro en el simulador de que iba tan rápido. Ya estaba viendo, dije, no, pues yo en un mes ya no estoy yendo a trabajar, o sea, ya estoy full trading, ¿sabes? Sí, Ya lo tengo súper dominado, o sea, ya estaba súper visualizado. claro. Entonces, esa semana de la liberación es una semana complicada, números rojos, verdes, ha sido como, desde esta semana, fueron que hace 2 semanas,
más o menos. Oh, ya va un mes, ya vamos para un mes. Y han sido altos y bajos, altos y bajos. O sea, Sí, he aprendido mucho a entender el mercado, a analizar, a tomar, a respirar, a tomar las cosas con calma, no querer como corretear el mercado, o sea, estar un paso a la vez y estar entendiendo bien por qué lo estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. sí, definitivamente. Yo creo que una parte muy importante para todo trader es tener ese feeling, esa conexión con el mercado global. Ujú. Eh, y como siempre lo platicamos, ¿no? Tener claro cuáles van a ser los catalizadores del mercado en esa semana, ¿no? Y obviamente este mes, puedo decir que este retroceso que hemos tenido y este mes después de la famosa liberación, que ya veníamos para abajo desde antes, ha sido uno de los más agresivos porque no hemos tenido volatilidad a la alza. Usualmente en otras caídas teníamos gran volatilidad hacia los dos lados y en esta vez sí se siente que hay miedo y literalmente ha reducido el volumen de una forma fuerte, que para los traders, o sea, para los traders, ocupamos volumen, ocupamos volatilidad, ocupamos para los dos lados, ocupamos esos movimientos y si no están, pues no podemos hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que viene también con esa mentalidad que acabas de compartir hace rato de sí es un problema, pero ¿cómo lo tomas? ¿Del lado positivo o del lado negativo? ¿No? Como dijiste, perdí 4,000, pero de la misma forma puedo ganar 4,000. Es una mentalidad muy positiva y de ganador. O sea, es como piensan la gente que llega a tener éxito en esta vida. Es de que cómo le doy la vuelta a esto al que se da por vencido y obviamente en estos últimos 2, 3 meses muchos han desistido del sueño, ¿no? De dedicarse al trading porque han sido muy complicados. Ha sido una etapa muy, muy desafiante. ¿Cómo has lidiado, por ejemplo, la semana pasada que no hubo nada de volumen, no hubo, Fíjate literal? que a mí me han emocionado mucho estas semanas. Ajá. Digo, he dejado de pensar tanto. Antes veía como la ganancia Ujú, como la meta o la recompensa. O ujú, sea, sí, yo tengo que, no sé, tengo que salir verde en la semana, ¿no? ujú, O sea, era como mi meta siempre. Y desde hace 2 semanas se ha vuelto como, creo yo que lo último que busco, o sea, he estado más tranquilo entrando al mercado porque es como aprender a andar en bici ujú, en la montaña para después estar en el trail. O sea, cruzar los mercados más difíciles, las temporalidades más difíciles, sé que te pueden dejar como más conocimiento que un mercado 100% bullish. Entonces, como que todos los días empiezo y digo, bueno, vamos a aprender qué nos da el día de hoy el mercado, qué nuevos patrones podemos entender el día de hoy ujú. y tratar de hacerlo con posiciones que no me generen Problema. problema emocional de si pierdo, si gano, sino que trato de todos los días llevarme algo bueno, o sea, ¿qué fue lo que aprendí hoy? Mi esposa me pregunta, ¿qué tal? ¿Cómo te fue hoy? Todos los días me pregunta, ¿cómo te fue hoy? ¿Qué tal estuvo tu sesión de la mañana? Claro. Y todos los días le digo que estuvo bien, o sea, haya sido verde, haya sido rojo, estuvo bien, o sea, fue enseñanza, fue aprendizaje y pues nada, o sea, sé que es un mercado difícil. No he estado en otros mercados, te digo, yo empecé en Real apenas este año y anteriormente no hacía day trading, hacía swing trading y también, o sea, estoy empezando
O sea, para mí estas experiencias de estas bajas, todo lo que hemos visto, las oportunidades de compra, sé que sé que tú nos los has hecho ver y nos has compartido tu experiencia, pero sí muchos dicen, nadie aprende en cabeza ajena y tal vez no, yo no he podido ver las oportunidades como tal vez tú las puedes ver porque tú has tenido muchísima carrera, muchísima experiencia y yo digo, pues sí, o sea, no he visto otras cosas, ¿sabes? No he visto otros mercados y otros tiempos porque realmente estoy como en un tema de principiante, estoy aprendiendo muchísimo y todos los días aprendo algo nuevo y todos los días arriesgo algo nuevo o sea, es como de, he querido entrar, sí quiero entrar, pero tampoco quiero entrar en FOMO, tampoco quiero entrar nada más porque sí o por andar a las prisas, o sea, quiero disfrutar todo el proceso y quiero tomar la decisión cuando sienta que esté listo. No, no siento que me puedo perder tal vez ahorita algún bull run que se venga, pero tampoco me siento 100% capacitado para solo meter el dinero y ya, ¿no? O sea, como que sí ha sido mucho aprendizaje y más que sacarle dinero al mercado en este momento, en este tipo de mercado que hay mucha incertidumbre. O sea, me ha gustado como entenderlo y ver las noticias y ver cómo todo depende de una red social y ver cómo cuando se cancelaron los aranceles a México, como la presidenta de México dijo, ¿saben qué? Pues ya acordé con el presidente y un minuto después el mercado estaba subiendo y dije, o sea, entender el poder de esas cosas ha sido algo que he estado absorbiendo y digo, wow, cómo esto funciona. O sea, estoy tan asombrado de eso que es como un constante aprendizaje, ¿sabes? Sí, sí, definitivamente es algo que últimamente he estado, pues, algo que estamos trabajando es en el captar las velocidades de los cambios de los bits y los asks cuando antes de que salga la noticia, porque usualmente la noticia llega unos minutos, unos segundos tarde, pero la reacción en la explosión de movimiento y de velocidad es, 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 eh, es una señal, ¿no? De incremento de volatilidad. Entonces, definitivamente la enseñanza. Y como dijiste hace rato, este tipo de mercados te deja mucho más que los mercados alcistas. Te enseña, aparte que te enseña trading, te enseña a analizar el mercado, te enseña la verdadera flujo del dinero dentro del mercado, también te enseña a ti quién eres y qué tipo de persona eres y cómo reaccionas y cómo está tu estado emocional, psicológico. Entonces desgraciadamente es donde la gente desiste. O sea, en el momento de la mejor enseñanza, en el momento del verdadero valor del mercado, es donde dejan de aprender, donde dicen, ah, mejor cuando se recupere regreso. Y ya perdieron todo ese proceso, toda esa información que se debería quedar grabada totalmente en su mente para como dices, para la siguiente. Y creo que es muy inteligente lo que estás haciendo de, este no es mi bull run, esta es mi enseñanza, este es donde estoy aprendiendo. Cuando venga el siguiente, la siguiente caída para voy a estar listo. Y creo que es un proceso muy interesante. Por ejemplo, para darte una referencia, a mí en el 2018, al final del 2018 se cae el mercado muy fuerte por el Fed. Aproveché, pero no aproveché a la magnitud que debería de haber aprovechado porque no habíamos tenido una caída habíamos tenido una caída en el 16, pero no había sido tan fuerte. Veníamos de lo del 2008, pero pues obviamente eso fue algo súper extremo. Pero no habíamos tenido una caída así de esa magnitud y la recuperación tan interesante en el mercado. Y yo me acuerdo que me sentía bien porque había aprovechado algunas, pero me sentía un poco mal porque había dejado mucho dinero en la mesa, ¿no? O sea, ese feeling de me siento fe, pero no. Y cuando empezó lo de la pandemia, cuando empieza lo de la pandemia,
yo me empiezo a enterar de lo de la pandemia por diciembre de antes de que iniciara. No recuerdo si fue el 20 o el 21. Es como todo un bloque ahí de tiempo nada más, ¿no? Yo me empiezo a enterar desde diciembre, pero no de lo que está pasando en China. Y en mi cabeza fue de algo fuerte viene, ¿no? Algo fuerte viene y lo empecé a platicar, lo empecé a platicar, luego algo viene, no sé qué, cómo va a ser, y recuerdo que, de hecho, pues, creo que hay un video ahí en Instagram hubo un día donde abre el mercado y los primeros 15 minutos detienen todo el mercado, hold a todo el mercado. Pasó como dos veces, pero me acuerdo muy bien de ese día porque lo detienen todo el mercado y en mi cabeza es de esta no se me va. O sea, luego fue el blog Y como que machaste lo que ya habías del vivido 2018. Dije, esta no se me va, esto no se me va, esto no se me va. Y obviamente, pues se te suben a la garganta, por no decir otras palabras, porque antes. era el fin del mundo, ¿no? O Sí, sí, sea, sí. todos decían, pero cuando empieza a suceder esto, recuerdo que yo empiezo a escuchar que nada más le hacía a cierta edad, de cierta edad a cierta edad, era más fuerte, de cierta edad Ok, fue cuando empezó a salir esa información. Y algo que a mí me ha ayudado muchísimo y creo que es un gran consejo para todos. A mí me encanta escuchar los dos lados. O sea, yo tengo mi creencia, ¿no? De lo que yo pienso que es. Pero a mí me gusta escuchar al que piensa diferente a mí. Entonces, desgraciadamente en ese momento de la pandemia se vuelve algo más político que en realidad una pandemia, ¿no? Si tú crees esto, crees esto, y eres de este lado de la política. Si crees esto, eres del otro lado de la política. A mí me valió un pepino lo que yo les decía, ok, estoy escuchando esto por acá, estoy escuchando esto por acá. ¿Qué hace más sentido? ¿Qué hace más sentido? Y cuando empecé a escuchar de que le estaba dando a personas, pero se estaban recuperando, dije, esta es la oportunidad. Pero si yo no hubiera vivido lo del 2018, si no me hubiera tocado un poquito lo del 2016, si no hubiera, que no estaba totalmente en el trading en el 2008, o sea, yo creo que el 2008 para mí es como esta etapa para ti de, ¿qué es esto? sí, ¿No? ¿Cómo funciona? Pero si no hubiera vivido esas etapas, si no me hubiera aguantado, la pandemia hubiera sido otro caída y subida y ni me entero. Eh, la del 2022 es así, la disfruté. Como no te, o sea, la de la pandemia los traían, sí, sí, sí. o sea, estaba yo Bueno, sí, no, como dices, en las noches estaba viendo el celular y pensando y a pesar de la experiencia, el conocimiento, todos los años, de todas maneras me atrapaba la historia, ¿no? De lo que estaba pasando en el mundo, porque sí hubo un momento donde nadie sabíamos qué estaba pasando. Entonces, ya que empiezo a escuchar información del otro lado, que digo, esto no está tan malo y esto no está tan... Y empiezo a ver que las empresas empiezan a subir y hace sentido que todo lo de tecnología está eh, tomando. Y luego me acuerdo que, por ejemplo, todos los días pedíamos comida por, aplicación. por aplicaciones. Dije, es que... de hecho, una de las empresas que más dinero hice fue de una aplicación de comida. Delivery. Y no fue Uber, no fue DoorDash. DoorDash todavía no estaba público. Ok. Fue una empresa que se llamaba Waiter. Oh, Y ese ni lo he tu escuchado, creo. bendita vida Nadie en su vida lo ha escuchado. De hecho, acá tengo un celular viejo que lo tengo desde esa época, creo. Y ahí está la aplicación de esa empresa porque la bajé para investigarlos y todo eso. Sí, sí. Entonces, eh, toda esa información, lo que viví en la de la pandemia, el 2022 para mí fue venga, o sea, denle, denle, caiga, caiga. Disfrutemos la caída, disfrutemos.
ya lo ves totalmente diferente, ya no te da miedo, o sea, literalmente Exacto. entiendes todo el proceso, dices, lo único que sí es de que obviamente nadie sabe cuál es el suelo, te das Ujú. una idea. Yo me acuerdo que en el 2022 yo les decía 3.500 pero hay una posibilidad de 2.800. Pero yo empecé a comprar agresivamente desde 3.900, 3.800. Escalonado. O sea, yo iba y porque sabía 3.500 puede pasar algo, 2.800. Y si recuerdan ese día de cuando tocó 3.500 no dio tiempo ni de meterte, o sea, de 3.500 se fue a 3.600 si no estoy mal, ese mismo día. O sea, dio el brinco. Y es algo bien interesante, lo comparto porque ahora en esta caída ni el sueño me ha quitado, o sea, ya Sí, no, sí, sí. ya no me genera nada, o sea, nada, nada, nada de que es solamente espero que toque mis órdenes que tengo de compra. O sea, me Sí, encantaría que cayera un poquito más, para poder comprar más, tal vez. y lo importante de este tema es de que la gente o lo que yo veo de mucho trader, por eso siento que fracasan, porque en el momento difícil es donde se echan para atrás y se retiran y dice, regreso cuando el mercado se recupere. Ya perdiste todo, hermano. Ya literalmente no hay posibilidades de que tengas éxito en este mundo. Sí, siento que es cuando hay como más jugo y más información que sacarle al mercado. Tú empiezas a darte cuenta cómo las noticias van atrasadas o cómo la caída es por una cosa, pero como hay que contar una historia, te empiezan a contar una historia encima de y te das cuenta, esto no tiene nada que ver con lo que está pasando acá. O escuchas en las noticias, el mercado dramáticamente se ha caído y estamos en problemas cuando el mercado ya va para arriba. Y dices, estos tipos ni cuenta. Y yo le perdí muchísima. Y fíjate, esto fue en el 2018. Yo le perdí muchísima confianza y me ayudó muchísimo el tener este punto, porque me acuerdo que en el 2018 estaba cayendo el mercado. Ah, no, abre el mercado hacia arriba después de una caída. Y los comentaristas eran todos bullish. No, es que el mercado, es que se va a recuperar porque el Fed y todo eso. De repente sale una noticia del Fed diciendo, no voy a hacer nada, esto se va a ir empieza a caer. Corte de comercial, siguiente panel, ¿quién crees que estaba hablando? Todos los osos. Y yo digo, sí, sí. O sea, primero estábamos, ahora ya, ¿cómo se van con el flujo de lo que está pasando enfrente de ellos, cuando yo estaba escuchando a los que estaban hablando bullish del mercado, y había dos tipos que desde ese momento, cada vez que salen, los escucho, porque Ujú. yo escuché esos dos tipos serios, directos, por esto y por esto y por esto y por esto el mercado se va a recuperar. Esto y esto y esto son razones de que el mercado va a subir. O sea, personas bien enfocadas, bien. Y cuando Fundamentadas. empiezo a escuchar el lado de los osos, era nada más pura emoción, ¿no? No es que el mercado se va a caer porque ya estamos altísimos, o sea, nada fundamentado, nada. Mucha especulación. Y dije, si yo pienso o quiero tener éxito en esto, no puedo guiarme por la noticia. Tengo que ver lo que están diciendo entre líneas de la noticia. Qué tan tarde o qué tan temprano están en esa noticia, qué impacto puede tener realista en el mercado. Y fue también otra parte donde me volví un poco más frío en el concepto a mí se oye un poco cruel el tema, pero el mercado al final es cruel, de estas personas van a sufrir por una noticia que pasa. Por eso me dicen, cuando hay un desastre natural, el mercado cae, depende a dónde sea. O sea, si es en una zona donde hay muchas cuentas de Microsoft, lo más seguro que Microsoft va a caer. Si es Sí, sí, una sí. zona donde no se usa mucho Microsoft,
no va a caer. Y es triste porque pues ya después como cuando te sales un poquito del mundo del mercado dices, ¿qué persona me estoy volviendo? ¿no? Sí, sí, Pero sí, qué frío. tienes que compartimilizar, ¿no? Los dos lados, ¿no? Cómo analizo el mercado a la persona que en realidad soy fuera. Eh, Entonces, toda esa información te la pierdes. Todo ese crecimiento, toda esa evolución. He tenido conversaciones con personas que me dicen, Edgar, se puso difícil el mercado, voy a pausar, pero regreso en unos 6 meses. Ya no. O sea, la única diferencia de 14 años de experiencia es de que en ningún momento me permití Un break. un break. Ningún momento, ningún momento, ningún momento. Entonces, te comparto esto para decirte que creo que estás en esa etapa tan... Y me gusta mucho la mentalidad que tienes de no ver la cosa, el lado negativo, sino cuál es el lado positivo de lo que está pasando. Y lo que te comparto es nunca te permitas o tomes la decisión de voy a detenerme tantito, porque va a volver a aprender ese tren, ese sueño, esa meta, cuesta muchísimo. Y sobre todo en el momento donde ya tuviste una experiencia buena, una experiencia mala, una experiencia buena, una experiencia mala, desgraciadamente como que en nuestra mente se nos graba más la experiencia mala y dices, no, ¿para qué regreso si en verdad no funcionó? Y ya te empiezas a contar la historia y te empiezas... Entonces nunca te permitas. Yo creo que estás en esa etapa espectacular de estoy descubriendo el mercado. Como siempre se los he comentado, es tu proceso. O sea, la información o los detalles o cosas que compartimos en Primero Trader es una parte, pero al final es tu proceso, disfrútalo y no te permitas desistir o tomarte un break. No, y Eh, claro. es de, así sea una acción. O sea, había días donde no tenía dinero yo para comprar. O sea, o estaba todo invertido o acababa de perder y no tenía. De todas maneras prendía la computadora, de todas maneras me quedaba viendo las gráficas, de todas maneras me ponía a ver el nivel 2, el time en SEO y empezaba a ver, pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa el otro? Eh, y a lo mejor si vas y le cuentas esto a alguien que no tiene conocimiento, no entiende el mercado, dices, "Este tipo está loco, ¿no? O sea, si no hay nada que comprar, ¿para qué estás ahí?" Pero los que lo entienden es de, estás agarrando información para poder eh, saber actuar cuando estés listo, en el momento que estás listo para apretar ese botón. Sí, tener el feeling de apretar el botón es fuerte, es un momento de mucha responsabilidad, o sea, tienes que ser como muy responsable del por qué y el aceptar el resultado, sea bueno, sea malo, y hacerlo porque crees en tu estrategia y porque tienes muy bien identificado tu riesgo. Que aunque hay veces que uno no lo tiene muy bien identificado, y creo que eso es también algo que a mí me ha costado trabajo, identificar el riesgo. Y cuando lo he identificado, újole, Edgar, Sí, sí, me sí. siento increíble, me siento todopoderoso, por decirlo de alguna manera. O sea, veo la gráfica, veo dónde está el riesgo y no titubeo en la cantidad de acciones que voy a Ah, comprar. exactamente. Porque ya sabes a dónde está a dónde el trade ya no tiene sentido. Es de, Exacto, eso ha sido lo más gratificante que he aprendido en estos meses. claro. No te puedo decir que todos los días tengo 100% identificado ese riesgo, pero donde yo veo o sea, donde yo lo identifico es como una gran recompensa de lo estoy haciendo, ¿sabes? Es como donde me doy cuenta de la evolución, algo que antes yo le apretaba ahí, todo ahí, pum, vámonos, Claro. de ahí hasta donde dé. Y te ha pasado, y me imagino que sí, porque ya no importa el resultado del trade. Sí, exacto. O sea, no importa si es positivo o negativo. O sea, aunque pierdas,
pero dices, me salí donde donde me tenía que salir. me tenía que salir. Y es de que, ok, esta no funcionó, la siguiente y la siguiente y la siguiente. Es algo, se vuelve un juego de ajedrez totalmente mental y como comentas, la recompensa ya no es tanto el dinero o el resultado. Eh, Obviamente hay momentos donde pues sí el dinero es, Sí, es motivador. no te voy a mentir que cuando haces una buena cantidad de dinero pues te satisface muchísimo. Que ese es otro monstruo que en un futuro también lo... Eso también es lo interesante de este mundo, es de que nunca termina. O sea, Sí, cuando crees que ya acabaste, te sale otro y te sale otro y te sale otro y te sale otro. Hay cantidades donde ahora dices son imaginables, no me las imagino, no los puedo ver. Pero es un shock más fuerte cuando te das cuenta que esa cantidad que antes pensabas que era imposible, ahora la tienes y ya no te genera nada. Y ese ya es otro monstruo que lo he platicado algunas veces en el Mastery Club, donde ese es un vacío más grande que el no tener dinero. Y ese es un monstruo mucho más peligroso que cualquier otra cosa, donde ya ves cantidades que a lo mejor te tomarían 5 años juntarlo. O sea, trabajando y ya lo ves y no te genera nada, ahí es donde mucha gente se empieza a perder totalmente. Y cuando lo platico esto con personas dicen, este tipo está loco, pero ya cuando lo platicas con personas que lo ha vivido, o sea, se entiende y dices, ahí está el riesgo de totalmente perder tu vida, o sea, de sí, tomar una mala decisión, tal De vez. hecho, acabo de ver un documental, me dejó muy triste, una historia de un cuate que era un gerente, nada de trading, ¿no? Pero un gerente general, uno de los gerentes generales más importantes de Latinoamérica. Y me imagino, porque no sé toda la historia todavía, y yo me imagino que la voy a ir a investigar. Creo que el tipo llega a un punto donde ya nada lo hacía feliz, nada lo hacía sentirse bien y empieza a usar drogas. Y de ser el top de ejecutivo en Latinoamérica, termina en la calle. Termina en la calle y pues ciertos años en la calle viviendo, lo encuentran y le empiezan a hacer un documental de su vida para rehabilitarlo y volverlo a a A intentar reincorporar. a reincorporar a la sociedad y lo logra, pero termina tomando su vida. Sí, claro. O sea, ya no se pudo, porque la misma situación de los problemas de la vida y el mismo sentimiento de no pude encontrar la solución al final cuando ya había trabajado tanto, esforzándome tanto, pues, ¿cuál es el punto de ese? O sea, es un tema bien fuerte, ¿no? Y es bien fuerte porque creo que estuvo de los dos lados, como, o sea, como lo comentas, una persona tan exitosa en la cima de su carrera, o sea, estuvo, por decirlo, en su parte más positiva y terminó en la parte más negativa, que dices, ¿a dónde convergen estas dos? O sea, ¿en No, cuál te ubicas ahora? y sí, dejaron un tema, una pregunta muy interesante de, ¿en verdad le ayudaron en rehabilitarlo? Lo hubieran dejado Exacto. donde estaba porque ahí a lo mejor dentro de todo ese pobreza y vivir en la calle, encontró un poco de felicidad. Y te quedas así como, "What y te digo, o O sea, de libertad. y comparto esa parte porque ese es el lado psicológico del trade. Ujú. O sea, muchos dicen es que el lado psicológico, no es tan, es obviamente una parte para operar dentro del mercado, definitivamente, pero esa parte va fortaleciendo el músculo para cuando te enfrentes contra estos desafíos, estos detalles, estas cosas de ahora qué hago con mi vida, lo que comentaste hace rato, ahora qué hago con mi tiempo.
Y eso son preguntas que se oyen, oye, pues yo sabría, haría esto, haría esto y compraría esto. Y una vez que lo hagas, ¿qué vas a hacer con tu tiempo? O sea, piensas que eso lo vas a hacer todos los días y no te vas a aburrir. Y son preguntas donde si el trader no empieza a trabajar en ello, y sobre todo el trader que en verdad va a tener éxito en esta vida de trader, si no lidias con eso, entonces eh, empiezas a buscar escapatorias por otros lados. Y pues hemos visto, ¿no? Un montón de ejemplos de cómo termina la persona, ¿no? Buscando soluciones en otras cosas que en verdad te empiezan a dañar, porque pues ahora el lado económico ya lo resolviste. Sí, pero ahora tener tanto tiempo de ocio también es como No, algo trabajar. cómo te empieza a comer por dentro. Antes nosotros de iniciar primero Trader, yo pasé un pedazo de lo bueno que psicológicamente ya venía trabajando en todo ese tema, ya me había enfrentado a dos que tres monstruitos que traía en la cabeza, pero llegó un momento donde nos volteábamos a ver Laura y yo y ¿quieres ir al cine? O sea, así ¿Y crees de... que esté Juan en la taquilla ahorita Sí, o está exactamente. Pedro? No, y Ya los conocías. me dio un shock fuerte porque le digo a Laura, luego, ¿sabes? ¿Te das cuenta que cada vez que salimos a la calle nuestro entorno siempre es personas adultas, o sea, de tercera edad? Y me dice, sí, dice, o sea, vas al, Retirados. sí, literalmente, o sea, es el entorno que te encuentras, vas a la playa y es lo que ves, vas a la tienda y es lo que ves, sabes los que traes joven, pero si me explico, o sea, es otro shock de, el mundo vive en otro tiempo, están en otras etapas. Y Y te tienes que ir preparando para eso, porque una vez que conquistas el trading y empiezas a tener buenos resultados en el trading, ¿ahora qué vas a hacer? ¿No? O sea, ¿cuál es el siguiente paso? Y obviamente hay gente que dice, bueno, dice, puedes lograr el momento donde puedes vivir de una forma en paz en la naturaleza, ¿no? O sea, ese tipo de mentalidad de me desconecto del mundo y vivo en paz. Y si eso te funciona, espectacular. Pero yo siento que muchos de los traders que tenemos la mentalidad que tenemos, no conectamos con ese tipo de forma de tranquilizar tu vida. Si ocupamos como otro reto y otro reto y otro reto y la gente piensa que el resultado del éxito es lo que nos hace hacerlo, pero no, es el feeling del proceso de crear algo nuevo y de demostrarte a ti mismo de lo que eres capaz. Entonces, todas estas etapas las vas caminando, ¿no? Las vas viendo, las vas y la etapa previa es la que te va preparando para la siguiente etapa y esa etapa te va siguiendo. Entonces, todo lo que puedas agarrar ahorita de conocimiento, de entendimiento, por ejemplo, este tema de la agresividad, ¿no? Es que a veces soy agresivo, a veces no soy agresivo. Hay un punto medio que puedes encontrar. Ujú. Lo logras encontrar, te va a ayudar muchísimo en otras etapas donde vas a poder eh, guiarte. Entonces, el mundo del trading no es nada más apretar un botón, sino es muchísimo, muchísimo más. Sí, es Y mucho trabajo. es trabajo personal y el entendimiento del lado emocional, creo que te vas a divertir muchísimo. O sea, te deja muchísimo, pero te diviertes y hay veces que te hace sentir un poco mal, hay veces que te hace sentir un poco bien, pero ese descubrimiento de por qué me da nervio. O sea, ese es y cuando empiezas como una cebolla, ¿no? Empiezas a quitarle los Las layers, las Ajá. capas, dices, oh, shit". Encuentras cada cosa en tu cabeza que dices, no, ni lo recordaba, ni lo entendía, ni pensé que fuera por esa situación. Te divierte muchísimo. ¿Cómo te ves en los próximos 5 años?
Híjole, en los próximos 5 años a mí me gustaría estar full dedicado a esto. Tengo dos hobbies muy grandes, que son los autos y el deporte. Ok, ok, Entonces, en 5 años sí me gustaría estar con un cúmulo significante de conocimiento, experiencia, muchísimo más tranquilo en mis operaciones. Eso es lo principal. Digo, me gustaría lograrlo antes de 5 años, ok, tranquilo en la forma en la que opero todos los días. Hay veces que siento demasiada adrenalina al operar. Me gustaría tener eso, que sea como de lo principal que pueda tener ya más controlado. Y, híjole, no sé, o sea, realmente sería como eso principalmente. Digo, sé que puede haber como otros factores, tal vez viviendo en otro lado, no sé. O sea, soy como muy adaptativo ok, a, a poder experimentar siempre nuevas situaciones. Pero sí me gustaría entender 100% el mercado en el que estoy operando hoy día. ok, ok, ok. Eh, ¿Qué carros te gustan? Mi Dream Car es un GT4 RS Ay, y es como lo que más o sea, es algo que, Ese es el carro perfecto. sí, 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 pero no es un carro de diario, ¿sabes? Ya he estado arriba de él y súper incómodo. Entonces, Yo sí lo. yo lo manejaría diario. Yo sí lo manejaría diario. Este. No, definitivamente, definitivamente, es, es, es importante esas metas, o sea, es importante tener claro esa meta material, ¿no? Ujú. Tenerlo claro. O sea, buen Sí, carro. en mediano plazo creo que me gustaría hacer un upgrade a M4 Competition y sí, mi Dream Car es el GT4 RS, pero pues Perfecto. ya Ah, son seis El M, cifras. el M4 hazlo antes de las tarifas, porque cien por ciento va a estar pesado, va a estar pesado. Estaba hablando con un amigo trabaja para BMW, le estaba haciendo bromas de las tarifas, ¿no? Y me dice, Dios, ya tengo aquí tu contrato, ya tengo tu contrato. Sí, sí, antes de que suban. Antes de que suba. Este, ¿qué, qué deporte te gusta? Pues todos los días voy al gimnasio. Ajá, Mi rutina de las mañanas es pararme a las 5 de la mañana, ok, 5 a 6, entreno una hora pesas. Aquí donde vivo tenemos un gimnasio en el mismo complejo. Entonces voy, entreno, 6, de 6 a 6:20, tomo un baño, me preparo para iniciar sesión. A las 6:30 empiezo a analizar tablas, veo el escáner, veo cuáles pueden ser mis candidatas y empiezo a operar a la apertura del mercado. Me gusta mucho correr. Ahorita estoy, o sea, siempre he corrido. En Ciudad de México corrí el maratón de la X. Hubo maratones de México, uno por letra. Entonces corrí uno en Ciudad de México. Aquí en Colorado he corrido algunos 10K, 5K. ok, Me gusta mucho hacer hike. Practico en diciembre esquí, snowboard. Bueno, yo hago snowboard. Y sí, me gusta mucho los deportes y es realmente a lo que dedico mi vida. ok, Trabajar y hacer ejercicio, salir con mi pareja, con mi esposa y es claro. lo que hago. Ahorita en verano, pues hike, mucho hike. En la cuestión porque eso lo he platicado ya con varios y hemos llegado a la misma conclusión, pero no sé si te pasa a ti, en cuestiones de hacer ejercicio antes de hacer trading.
La conclusión que llegamos con varios era de que cardio estaba bien, o sea, nos sentíamos bien. Pesas nos ponía agresivos. Pero no sé si has correlacionado esa situación. Fíjate que no, lo que he checado es como el hacer o el no hacer. Ándale, sí, o sea, tiene algo antes, sí, pero a lo mejor chécalo, porque ya van varias personas con las que platico y llegamos a la misma conclusión de que nos sentíamos más agresivos cuando hacíamos pesas y Ok. empezábamos a operar, pero cuando hacíamos cardio nos sentíamos relajados, o sea, el cardio nos relajaba. Sí, sí, sí. Eh, y se me hizo interesante ese tema, pero nunca ha sido algo oficial de que hemos checado, sino han sido pláticas nada más de... Entonces, sería interesante a ver si lo... Sí te puedo decir que me gusta más hacer solo cardio. O sea, no he visto la relación entre hacer pesas. O sea, me despierto y lo que más me gusta hacer es solo correr Mm. y tal vez regresar a operar. Y me cuesta mucho trabajo hacer pesas porque necesito más tiempo para hacer pesas. Sí, Y tal vez necesito no hacer otra cosa después de pesas. claro, Sí, tal vez sí, porque me he tomado días de que no voy o no entreno y solamente empiezo mi día a checar tablas y operar sin ir al gimnasio. claro, Pero sí, me gusta más, sí, correr, o sea, solo hacer cardio. claro. Este, otra cosa, a lo mejor ya lo haces, pero a mí algo que me ha ayudado muchísimo, sobre todo en los últimos 2 años, es el dormir con la... Oh, claro, no lo he intentado. Oh, te lo recomiendo, está espectacular. Está Y espectacular. siento que tengo temas de respiración, Ujú. porque luego en la noche como que me cuesta respirar y me entra como, no, y si me tapo la boca, si no No, respiro. pero muchos de esos, es que al final del día, muchos de esos tapes que tiene, sí tiene, o sea, sí pasa el aire. O sea, Ok. si le jalas duro, sí. Sí, se Pero siente, el simple hecho de meterle un poquito más de presión a la nariz durante, me imagino, yo obviamente no soy, pero meterle un poquito más de uso a la nariz en la noche me siento con más aire durante el día. O sea, ya no ok. tengo que conscientemente jalar más aire, sino automáticamente entra. Entonces, entre más aire le llega a tu cerebro, mejores decisiones tomas. Entonces, Estoy de acuerdo. a mí me ha ayudado muchísimo el del tape. El único que sí no lo conecto es el de los baños fríos. Ah, yo sí lo he intentado. Sí, sí, yo lo he intentado, pero no me da nada. Le digo a Laura, le digo, de chiquito me bañaba a jicarazos, no voy a No lo regresar vuelvo a a hacer. años fríos. No voy a No lo he regresar a intentado. eso. Pero sí, el del tape te ayuda muchísimo. Obviamente el físicamente estar activo te ayuda muchísimo con el estrés, la presión, eh, el peso, ¿no? Del mercado. Eh, y mentalmente yo creo que también te ayuda a poder decidir mucho más rápido, estar nada más despierto, más consciente. ¿A qué hora abre para ti el mercado? Abre a las 7:30. 7:30, ok. Sí, sí, sí. Ujú. 2 horas de Sí, diferencia. sí, 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 ya es esa zona creo que es la zona interesante del tiempo. Pues estás obviamente atrás de Nueva York, pero no estás No estoy en la costa, en la costa, sí, sí. estoy en las montañas. La Sí, monta- el horario me queda magnífico. Los días que trabajo de martes a sábado, entro a trabajar a las 9 Mm. y el trabajo lo tengo a 15 minutos. Ah, espectacular. De martes a viernes, opero de 7:30 a 8:30, o sea, opero la primera hora La primera hora, ok. y lo opero bien, pero creo que sí, me he dado cuenta de algunos movimientos que se dan después y sí me los he perdido. La semana pasada mm,
quise entrar a uno, todo el movimiento se dio en mi hora de trabajo. Sí, Tomé el lunch, yo tomo el lunch a la 1 de Nueva York, no, a las 3 de Nueva York, ok, ya casi al cierre. al cierre. Entonces Ujú, todavía podría operar la hora del cierre. ujú. Y cuando iba a operar la hora del cierre de Nueva York, el mercado se fue para abajo. Sí, Ah, en el tiempo que fue la subida estuve en el trabajo y cuando iba a entrar dije, no, sí. entonces digo, oh, bueno, o sea, No, siento ese, conozco ese feeling. A mí me pasaba lo mismo. Yo creo que es un gran consejo para los traders. Vivan cerca de su trabajo. sí, 100%. O sea, literalmente, porque entre más lejos estés de tu trabajo, más complicado se va a ver porque perdiste tiempo ahí. Entonces creo que esa es una gran, pero sí por eso se me marcó tanto el cierre de Europa a mí. Por esos feelings de por ejemplo, para mí a las 7:30 era donde empezaba el cierre de Europa, Ok, eh, porque estoy 3 horas antes, ¿no? Empezaba el cierre de Europa y yo ya a esa hora ya estaba en el trabajo y lo veía y decía, híjole, si lo hubiera dejado, pero luego no podía cerrar porque a lo mejor iba a estar en un meeting, no iba a estar enfocado en otra cosa. Y regresaba a la casa molesto de, se me fue. Pero volvemos a eso me ayudó para entender que nunca fue mío. exacto, justo esa parte es la que también he aceptado muy bien. Yo me siento muy tranquilo con la parte de dejar dinero en la mesa. Ujú. He tomado operaciones en las que es como un proceso, todavía tengo que mejorar tal vez esa parte de mi estrategia. Entro, tengo mis riesgos bien medidos, se da el movimiento, pero se sigue dando y yo cierro posición y he aceptado muy bien la parte, no me siento que me haya afectado, digo, bueno, gracias, el trade se dio favorable, la estrategia se respetó, digo, no me di tal vez cuál sería el tope alto, pero, o sea, me voy tranquilo, pero hay veces que no, que sí dices, ay, tal vez me hubiera quedado más o hubiera salido escalonado. Digo, bueno, esas partes son como, sí me siento tranquilo, pero todavía de vez en cuando digo, ay, ya no entré. Bueno, pues ni modo. Sí, sí, definitivamente. Y yo creo que esa etapa, todos los que trabajan al principio, hemos trabajado al principio de nuestra carrera de trading, lo vivimos, ¿no? Digo, el consejo más grande es vivan cerca de su trabajo. No manejen, no Sí, no manejen, pierdan tiempo, no pierdan tiempo en esa parte. No, 100%. hombre, espectacular. Me gustó mucho la plática, Alberto. Creo que vas por el camino correcto, vas creciendo y vas caminando muy bien. Y muy emocionado de verte en los próximos 2, 3 años, ese progreso, ese éxito. El concepto del podcast es de volver a tener otra sesión en el futuro. Claro. Obviamente ver ese camino, ver esos resultados y poder enseñarle a la gente que si tú lo pudiste hacer, si yo lo pude hacer, si hay otras personas en el mundo que lo pueden hacer, cualquiera tiene la posibilidad de lograrlo. Obviamente cada quien con sus retos, sus objetivos, sus deseos, pero es una posibilidad. Entonces, ¿algo más que quieras compartir con la gente? Pues solamente me gustaría compartirles a toda la gente que si esta idea llegó a tu cabeza de entrar en el trading, es porque eres capaz de hacerla. O Ujú. sea, la decisión es solo tuya, pero yo alguna vez lo escuché de alguien, no recuerdo bien, pero era algo similar. Si la idea llegó a tu cabeza es porque la puedes hacer, solo te tienes que disciplinar porque eres capaz. Entonces, Sí, sí, sí. háganlo. Es un reto grande, es un constante aprendizaje, es un constante desafío, pero es muy enriquecedor y es muy bonito y lo tienes que disfrutar. Te tiene que gustar, te enamoras de él. O sea, todos los días es increíble poder estar en el mercado y sentir o sea, estar como conectado. Yo hay veces que los fines de semana pues, solo entro a ver gráficas porque
pues no puedo operar o trato de hacer como algo en el simulador de cripto para poder seguir practicando, pero es como, luego mi esposa me dice, ¿está abierto el mercado ahorita en la noche? Le digo, stocks no, pero cripto sí está abierto. Y dice, Oye, "Ah, ok". ¿y a tu esposa no le ha interesado el trading? No, ella no está, ella es guía Montessori, entonces trabaja con niños, es Oh, ok, ok, sí. otro campo totalmente, pero luego le empiezo a explicar y como que se me queda viendo así, me dice, sí entiendo, pero no entiendo, pero o sea, te estoy agarrando la idea, o sea, como que porque realmente mi círculo es muy cerrado, bueno, Ujú. es demasiado cerrado, creo que mi círculo es la comunidad de Primero Trader, mi esposa, entonces Sí, no sí, tengo sí. como que ¿Con quién platicar? mucho con quién platicar de este tema y si Sí, me dice, sí te entiendo, pero no te entiendo, o sea, ¿cómo te fue? claro, claro, Entonces, claro. sí. Laura me habla mucho de las escuelas Montessori y me Ujú. da buenas referencias, es un gran, me comenta que el sistema educativo debería de ser muy Muy similar similar. a ese, sí. Sí, Eh, es grandioso. eh, no, espectacular, espectacular. Te pregunto, ¿no? Porque creo que también te lleva a otro nivel esa experiencia de ya cuando puedes platicar con tu esposa, que es la persona con la que más estás todo el tiempo, estás más cercano. Sí, Es, y ella sabe desde cuándo empecé como en este mundo de las gráficas, porque te digo, el día que me quedé, la primera vez que tuve la gráfica y estuve ahí como metido, ah. ella nada más me dice, ya apaga el celular, porque no la dejaba dormir, o sea, La luz, y, sí. y me tuve que salir a la sala ese día y estuve ahí picando, te digo que me quedé, que dormí como 2 horas, pero sí, ella ha visto desde cuándo estoy ahí como metido y he Sí, tomado algunos cursos y realmente no es, no es algo que se vaya a aprender de la noche a la mañana, es algo que tienes que estar constantemente buscando, identificando cuál es tu mercado, en cuál te sientes cómodo operar, claro. y ya que estés ahí, pues a darle y a darle y a darle. Claro, recuerdo mucho antes que salíamos a desayunar o algo así, le decía, ya tengo que regresar porque esta hora es importante, ¿no? Va a haber un spike. Y pues Laura decía, te loco, ¿no? Y ahora ella es la que me dice, porque las que ella hace trading hacen spikes en ciertas horas. Y salimos a caminar a Polo y me dice, apúrale, apúrale, porque va a venir el spike. Y yo, ¡ah! Ya. Ya, Y ya, ya ya entró en el mundo de... entra se pone divertida la cosa. Listo, listo. Pues muchísimas Increíble. gracias. Un placer estar aquí platicando contigo. Gracias por compartir tu conocimiento, tu experiencia. Y obviamente, como te repito, el objetivo es ver el progreso y poder tener la oportunidad de tener otro podcast en un futuro cien y por ciento platicar sobre el tema. Así que cuídate mucho, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias, Edgar. Un abrazo a todos.